que empezamos el año pasado, reflexionando sobre las bases y la importancia de la educación infantil. Me sumo al recuerdo de María del Mar, al tema del Día de la Mujer, anunciando por la primera vez públicamente que el próximo año debería salir un libro mío y de una mujer, Amparo Tomé, que se llamará Con ojos de niña, por lo cual será un año para mí dedicado a vosotras. Frato está trabajando mucho estos días también dibujando viñetas sobre este tema. María del Mar dice muchas veces una mentira, o varias. Una es que yo soy su maestro. No creo que es verdad, pero si fuera, ojalá que todas vosotras podéis decir un día que vuestros alumnos superaron a vosotras maestras. Y por último, comunicarle la dificultad de ser el último a hablar, no solo porque, claro, hay mucho cansancio en la sala, sino porque, escuchando todas las intervenciones anteriores, mi esquema de conferencia hoy es simplemente lleno de tachas, de apuntes, y no sé si voy a encontrarme con lo que quería decir. Bueno, esperamos que sí. Lo último, antes de empezar, es anunciar que, como decía, Frato está trabajando mucho sobre este libro nuevo, por lo cual lo dejé en su casa. Y no está conmigo. El año pasado presenté algunas viñetas suyas, trabajamos mucho juntos, ayudándonos mutuamente, pero hoy no. Hoy, en lugar que Frato, llevé algunas anécdotas para comentar las etapas de esta conferencia. Y con esto voy a empezar. El título es La escuela que queremos, que es un gran reto, un gran problema, porque de inmediato podemos pedirnos, ¿será posible querer la escuela? ¿O será posible tener una escuela así como la queremos? Un niño gitano de 6 años entra por la primera vez en la escuela cuando la escuela ya había empezado. En Italia los gitanos siguen siendo nómades, por lo cual, girando por el país, llegan en una ciudad en cualquier momento del año y hay una ley que permite a los niños gitanos de entrar en la escuela en cualquier momento del año escolar. Por lo cual, como ha tenido la suerte de encontrar una buena maestra, la maestra lo recibe, se presenta, lo presenta a los compañeros y presenta a los compañeros a este niño nuevo. Terminada esta ceremonia de presentación, le dice, bueno, ahora puede ir a sentarte en tu silla. El niño la mira y dice, pero yo no estoy cansado. También en una primera clase de primaria, un niño de 6 años, un maestro, un buen maestro que yo conozco, un amigo, que se ocupa mucho de educación científica, llega a la escuela, pasando por el mercado, compra pescados. Y cuando llega a la clase, reparte platitos de plástico y frente a cada uno de los niños pone un pescado. Bueno, podéis imaginar que pensaba de proponer una experiencia de observación científica. Y un niño se pone a llorar desesperadamente. El maestro se acerca, se achica, lo consola y le pide, ¿por qué estás llorando? Yo no quiero comérmelo. Bueno, ¿pero tú estás acostumbrado a comer pescados crudos? No, pero aquí estamos en la escuela. Un día, un niño siempre de 6 años, de Bogotá, después de algunos meses de escuela,
dice a su mamá: yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque en este día puedo aprender todo lo que me enseñan y los otros días los necesito para jugar. Y por último, Sandro, un compañero de mi hijo mayor, en primero de secundaria, a los 12 años, al término de una jornada escolar, se levanta y dice a alta voz: me habéis robado 5 horas de vida. Una frase dramática. Sandro se ha perdido, ha tenido problemas de droga y no sé cómo ha salido. La escuela lo ha perdido. Esto es un tema muy gordo, muy grave, muy importante. Hoy en día en Italia parece que no son muchos los niños que abandonan la escuela. Se habla de un 3%, se habla de 30.000 niños y podemos casi estar tranquilos y satisfechos, un buen resultado. Pero pensáis que mirando las estadísticas de la delincuencia resulta que el 95% de los delincuentes no han terminado la obligación escolar. Y esto nos carga de una responsabilidad impresionante. Esto crea un problema enorme cuando reflexionamos sobre el tema si perdemos un niño. Y a mí me sale siempre esta frase impactante que Jesús dice en el último día de su vida terrena: no he perdido ninguno de los que me has dado. Creo que es una frase que cada uno de nosotros, maestros, personas que se ocupan de educación, y los padres también, deberíamos desear poder decir un día: no he perdido ninguno de los que me tocaron. Frente a todos estos problemas, sale de hace muchos años una pregunta inquietante: ¿pero no era mejor la escuela que teníamos una vez? ¿No era mejor la escuela que hemos hecho nosotros de niños? ¿No eran mejores los maestros de antes? Y por fin, ¿no eran mejores los alumnos de antes? Yo creo que esta es una pregunta mal puesta. Si reflexiono en la escuela que yo viví como alumno, puedo resumir mi experiencia diciendo: era una escuela para pocos. De los 30 compañeros con los cuales yo empecé la primaria, llegamos a la secundaria como 4 o 5. Los otros se perdieron por el camino, una parte. Y una parte, a quinto, a los 11 años, tenían que elegir si seguir estudiando o ir por el trabajo, por la formación profesional. Era la, ¿cómo se llamaba? Avviamento profesionale, es decir, ponerse en el camino de la profesión. ¿Era para pocos en qué sentido? En la mayoría de los casos, no es el mío, yo fui un poco una excepción, porque venía de una familia humilde, pero la mayoría de mis compañeros eran de familias que tenían una base cultural alta. Niños que venían de familias donde habían libros, donde habían adultos que leían por su placer, por su trabajo, y leían a los hijos. Era costumbre de esta temporada acompañar los hijos en estas familias leyendo algo. Eran familias que participaban a la vida social y cultural, discutían de los sucesos del día, era la historia, viajaban la geografía, participaban a conciertos, visitaban exposiciones. Bueno, eran familias que a sus hijos le daban las bases culturales.
Estas familias, ¿qué pedían a la escuela? De completar esta formación. Era una escuela de completamiento. No entro sobre el tema si era eficaz o menos, si lo conseguía bien, pero esto era su papel. Completar una formación de la cual las bases ya estaban hechas. Si lo pensamos así, tiene sentido el hecho, por ejemplo, que en mis notas yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía. Escribir bien era una dote, una competencia importante para gente que iba a ocupar sitios de funcionarios o importantes en el campo de la cultura. Estamos antes casi de la máquina para escribir, por lo menos no era difundida, y estamos mucho antes de la computadora. Allí tiene sentido que no se enseñaban la historia lejana. Qué raro esto de los fenicios. ¿Por qué a un niño de 8 o 9 años enseñar los fenicios? Bueno, podía ser un completamiento importante, como un enriquecimiento de una cultura de base. Lo mismo por la Groenlandia, la geografía exótica. Bueno, pasaron estos años después de las guerras, para vosotros pasó la dictadura, las democracias consiguieron un gran resultado civil de garantizar el derecho al estudio a todos los ciudadanos, a todos los chicos y a todas las chicas. Hoy podemos decir que todos los niños italianos y españoles, a pesar que no todos los cumplen, pero bueno, no todos lo terminan en tiempo, pero casi todos cumplen con la obligación escolar. Este es un enorme resultado. Mi duda es que la escuela que ofrecemos a todos sigue siendo la escuela para pocos. Y la mayoría no entiende. No entiende. La escuela que me ofrecieron a mí no tenía en ninguna cuenta lo que yo era. Yo era un dibujante. Esta era mi naturaleza. Yo tenía 10 en dibujo. He tenido que llorar tardes y tardes en mi escuela secundaria con los binomios, por ejemplo, fueron un espanto para mí. No podía entender por qué tenía que cambiar a menos b al cuadrado en 2a, ahora no me acuerdo bien, pero porque todo el mundo me decía, no te preocupes, apréndilo y mañana lo entenderás. Tengo 72 años, no lo entendí y me siento traicionado. Yo también puedo repetir lo que ha dicho Sandro. Por suerte he tenido una suerte mejor que él. Por lo cual, no podemos decir que era mejor. Podemos decir que era distinta. Y aquí vuelve la pregunta, ¿por qué la escuela que tenemos es una escuela que sufre tanto? Este es otro elemento que me preocupa mucho. Es una escuela que está viviendo un momento muy difícil, porque no le gusta a nadie. Que no le gusta a los alumnos parece normal, y no es normal. Dice Brunner, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema, que hay que evitar a toda costa. Tampoco esto es normal. Tampoco podemos aceptar que sea normal que los niños se aburren o que los niños odien la escuela o que la escuela no les guste. Pero ya empezamos a preocuparnos más cuando reflexionamos que la escuela de hoy no gusta a los padres. Este es mucho peor. Antes, escuela y familia tenían una alianza perversa desde nuestro punto de vista de niños, pero fatal. Todo lo que ocurría en la escuela era bueno.
Y si ocurría algo de mal en la escuela, seguro que iba a seguir algo de mal en la familia. Una mala nota era un castigo. Hoy es frecuente que un niño vuelve de la escuela con una mala nota y su padre o su madre le dicen, no te preocupes, mañana voy yo a la escuela y lo arreglo, con un tono de amenaza. Y esto no puede ser. Y esto es un problema gordo que no creo que se puede imputar solo a las familias. Yo creo que hay problemas recíprocos. La escuela, una buena escuela siempre se ha preocupado de tener una buena relación con las familias. Que las familias sepan, entiendan, comprendan y nos ayuden. Y el contrario también, claro. Y por fin, esta escuela no le gusta a los maestros. Esto no se puede tolerar. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo atreverme a decir esto, especialmente frente a tantos maestros y maestras? Lo puedo decir porque en Italia, por lo menos, la profesión docente es una de las profesiones que tienen más problemas médicos, de salud, tanto profesional, entre las varias profesiones. Los maestros, los docentes, las docentes se enferman mucho. Y esto creo que es un síntoma de cuánto no quieren la profesión que están haciendo. Y esto tampoco es comprensible. Una persona que tiene la suerte de trabajar todos los días con niños, lo entiendo muy bien que es cansa. Lo entiendo muy bien que los niños son incómodos, pero que producen enfermedades, esto me parece demasiado. No hay igual en otras profesiones sociales como los médicos, asistentes sociales, los curas. No me resulta que tengan una tasa de enfermedad profesional tan alta. Y aquí sale la pregunta si es posible pensar en una escuela distinta, a una escuela querida. Y me gusta introducir esta segunda parte con otras anécdotas. Uno muy tierno de una maestra indígena, argentina, que después de una conferencia multitudinaria que he tenido en Jujuy, se acercó y me dice, miren, sabe que nosotros vivimos una realidad muy rara, muy distinta de la de mis colegas, porque nosotros tenemos que merecer a nuestros alumnos. Digo, ¿en qué sentido? Porque los indígenas respetan mucho la escuela, pero no la consideran obligatoria así como vosotros. La consideran una oportunidad. Si los niños van con placer a la escuela, están contentos, nos respetan mucho. Pero si a los niños le cuesta, no le gusta y prefieren quedarse en casa, no lo obligan. Por lo cual, si los niños no quieren la escuela que hacemos, no vienen a la escuela y nosotros nos quedamos sin alumnos y cierran la escuela. Por lo cual, tenemos que merecer nuestros alumnos. Me parecía muy simpática como reflexión. La segunda es personal, perdonáis si voy invadiendo con mis recuerdos este momento de reflexión pública. Mi abuela se llamaba Gilla, Luisa, y era analfabeta. A ella no le había tocado la escuela. Su padre la enviaba a pastear las ovejas. ¿Pastear, sí? ¿Ah? Cuidar las ovejas. Y tenía una envidia fatal de sus amigas que iban a la escuela, como siempre ocurre. Y un día sus amigas la convencieron de dejar las ovejas e ir con ellas a la escuela. Y mi abuela me contó que se dejó convencer y fue a la escuela. Y en este día a la escuela enseñaban la I. Por lo cual mi abuela
siguió siendo analfabeta, pero conocía la I. Por lo cual podía corregir los hijos, ha tenido 13, y mi padre lo contaba siempre como algo de milagroso, que le pasaba y daba golpes, por ejemplo, si notaba que tenían el libro al revés, y lo podía notar por el puntito de la I. Y los hijos, dice, pero no sabe leer, ¿cómo hace? Ellos lo tenían el libro así porque no le interesaba hacer nada. Y claro que este día de escuela a mi abuela le costó mucho. El padre la pegó porque perdió las ovejas, han tenido que pasar hasta noche para recuperarlas todas en el entorno. Y siempre he pensado, qué raro esto. Y yo habría dado cualquier cosa para no ir a la escuela. Yo todos los días salía de casa con mi carpeta, con mi bolso y los libros y tal, esperando o que la maestra estaba enferma, o que había derrumbado la escuela, o que había una huelga general. Bueno, de verdad, todos los días. Y mi abuela pasó esta pasadilla para ganarse un día de escuela. Y para terminar esta introducción a este punto, una historia mucho más seria de los partisanos que luchaban en Italia al final de la última guerra, apoyando la llegada de los aliados contra los nazifascistas. En Florencia, los partisanos estaban combatiendo para abrir las puertas a los liberadores, a los aliados. Pero había una postación de metrallas colocadas en una escuela que dominaba un baile con un pasaje fundamental. Los aliados avisaron a los partisanos que tenían que liberar este punto porque ellos no podían pasar. Y enviaron mucho explosivo para que los partisanos hacían estrellar este lugar de manera que no tenían problemas. Y los partisanos se rechazaron de usar el explosivo. Fueron a conquistar esta postación nazista con armas ligeras, con un gran peligro por su vida, pero dijeron, esta escuela la necesitamos mañana para nuestros hijos. Esta es la escuela que yo estoy pensando que tenemos que conseguir. Una escuela querida hasta el peligro de ser pegados para ir a la escuela o hasta el peligro de morir para defender una escuela querida y necesaria. Y aquí entramos en un momento importante porque estamos en un momento de crisis. Y los momentos de crisis son dramáticos y son oportunidades. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Son palabras de Einstein, no de un pedagogo, de un científico. Y claro, esto tiene mucho que ver con el momento dramático que estamos viviendo. Hay un aspecto que me interesa destacar antes que todos y después entramos un poco más dentro de la escuela. Cuando yo terminé mi escuela, lo que mis padres me habían dicho tantas veces, dice, hace un esfuerzo, consigue el diploma, consigue la licenciatura, porque si lo consigues, con este trozo de papel puede encontrar trabajo.
Y tenían razón. El trabajo a mí me estaba esperando. Yo he pedido elegir el trabajo, o la enseñanza, o investigador del Consejo Superior. Elegí este último. Pero bueno, tenía las dos oportunidades. Ya tenía una plaza de enseñanza en una escuela de secundaria. Hoy no. Bueno, lo sabéis mejor que yo, y yo lo sé también bastante bien. Nuestros países están sufriendo mucho del tema del paro, del tema especialmente de los jóvenes que no tienen trabajo. La escuela no puede ofrecer trabajo. Bueno, aquí yo vengo a dar una hipótesis que yo creo profundamente. La hipótesis es esta. Para los mejores hay trabajo. Bueno, uno puede decir, demasiado fácil, claro, pero solo para los mejores. Sí, solo para los mejores. Pero hay un segundo convencimiento profundo que yo tengo. Es que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos y cada uno de nuestros alumnos tiene un ámbito de excelencia. Papel de la escuela y papel de la educación familiar, escolar y social debería ser que cada uno lo encuentre, lo reconozca y pueda desarrollarlo hasta el límite máximo, no teniendo en cuenta de lo que dice el mercado. Y allí claro que nos ponemos en una posición muy rara. Como llegué aquí en España, me pidieron una entrevista sobre un tema que yo no conocía. Me presentaron el preámbulo de la LOMCE, vuestra ley de educación que se está debatiendo en este momento. Yo me quedé sorprendido y ofendido. Sorprendido por el coraje que tienen nuestros políticos a hacer propuestas impresentables. Impresentables porque están en contra a todo lo que la ciencia nos demostró de hace muchos años. ¿Cómo se puede en una ley del Estado, tanto que yo decía, miráis que esto no va a pasar, no puede pasar? Hoy, cuando todo el mundo mira a todo el mundo, un país desarrollado como España no puede presentarse al mundo diciendo que el nivel infantil no es un nivel educativo importante, sino solo es de... No aplaudís porque tengo muchas más cosas para decir. No vale la pena, porque estoy muy enfadado. Y no puede decirlo. No puede decirlo porque ya lo sabemos. La conferencia del profesor que me precedió lo demostró muy bien. El año pasado yo intenté de describir la importancia. Sabemos todos, pero lo sabemos sin dudas, que es en los primeros días, meses y años de vida que se ponen los cimientos de todo lo que una mujer y un hombre van a desarrollar a lo largo de toda la vida. No es posible. Y no es posible escribir que la escuela debe ser una escuela de competición. De competición, por favor. Ya vivimos en una sociedad donde la competición parece que sea la única ley que gana. Por lo menos que la escuela eduque al contrario. Y que la medida de esta competición sea el mercado. Por favor. Sabe que este es un tema que a mí me está interesando mucho, conectado con el tema de la orientación. Me invitaron en Bilbao este año para dar una conferencia sobre orientación a los orientadores de vuestro país. Yo me rechacé diciendo que no soy competente en este tema, yo me ocupo de niños, a menos que me permitéis de dar una conferencia que pone como título: la orientación profesional empieza a los 3 años.
lo aceptaron, y yo llevé exactamente esta reflexión que estoy haciendo en este momento. No puede ser el mercado a decidir lo que será la sociedad de mañana, porque el mercado solo conoce hoy y sus intereses. Yo noté en 40 años que estoy siguiendo la historia educativa italiana, noté que el mercado ha cambiado opinión muchísimas veces. En los años 70 parecía que necesitábamos solo personas especialistas. No pasaron que pocos años, los años 60, empezar de los años 60, cuando terminaron los años 60 con el 68 y todo esto, apareció muy claro que teniendo personas muy especializadas no podían cambiar actitudes porque eran rígidas y al contrario las propuestas y las tecnologías cambiaban rápidamente, por lo cual cambió la indicación, necesitaban personas creativas. Y después llegaron las tecnologías, necesitaban personas informáticas. Y ahora empiezan los networks, las redes. Y todo esto va a cambiar. Y claro que cuando nosotros decimos a un niño, mira, necesitamos ingenieros, el niño renuncia a ser un cantante o un bailarín o un dibujante o un carpintero, que era su deseo y su aspiración para ser ingeniero. Va a salir un pésimo ingeniero. Para los pésimos ingenieros nunca ha habido trabajo, hoy menos que nunca. ¿Y quién que puede decidir cómo será el mundo mañana? Yo creo que cada uno de los niños, de nuestros hijos y de nuestros alumnos, tienen el derecho a decidir cómo será el mundo mañana. Y me gusta llevar un ejemplo paradójico, el ejemplo del maestro Abreu, que de hace muchos años en Venezuela, donde fue también primer ministro, está educando chicos y chicas en bandas musicales, en orquestas y en coros, salvando miles de chicos de la calle y de la delincuencia. Hoy en día en Venezuela están trabajando en esta tarea de coros y orquestas 550.000 niñas y niños. La pregunta que sale espontánea es, ¿pero Venezuela necesitará todo este número de músicos? Yo no lo sé y no quiero saberlo. Será un problema de los ciudadanos venezolanos de mañana, pero a mí me gusta pensar que mañana Venezuela será un país con más músicos, menos ingenieros a lo mejor, pero seguro serán personas más felices. Porque esto es la raíz profunda de esta idea, porque realizar lo por lo cual yo nací significa ser feliz. Yo creo que las personas felices se enfrentan a la vida de una manera mucho más positiva y con mucho más posibilidades de ganar que los que son frustradas, infelices, enfadadas, que tienen la idea de la cual nos hablaba el profesor antes, de haber tenido solo frustraciones por toda la vida. Y por último, creo que una persona que ha realizado su vocación tiene ganas de recuperar lo que le falta. Por lo cual no estoy pensando a una carrera escolar que para mí, que era un dibujante nacido, solo se terminara en el dibujo. Si a mí me habrían reconocido como una persona capaz porque sabía dibujar bien, seguro que me habría gustado entender los binomios. Creo. No pudo comprobarlo, pero creo que sí. Creo que la fuerza que da la satisfacción es la mejor que podemos, porque tiene que ver con el placer, y el placer
es el motor más fuerte que tenemos. No es un caso que es el motor del juego, que es la experiencia más importante. Y ahora, esta segunda parte la voy a dedicar a describir un poco cómo debería ser una escuela para conseguir todo esto. Y para conseguir todo esto, la escuela tiene que ponerse un objetivo fundamental, que es un objetivo banal, de sentido común, como justamente tú decías. De los siete sentidos de los cuales nos habló en la lección inaugural María del Mar, yo estoy perdiendo los primeros 5 porque con la edad se van perdiendo. Tengo gafas, escucho con problemas. Bueno, el gusto sigue bien, bueno. Pero seguro que estoy desarrollando mucho los 2 últimos. El sentido del humor, espero que siga, y el sentido común. Yo creo que lo que estoy diciendo es algo de sentido común. Y me preocupa mucho recibir un honoris causa por decir cosas de sentido común. Significa que estamos muy mal. ¿Cómo debe ser una escuela para ser para todos? Esto es el compromiso. Hoy que todos van a la escuela tenemos que transformar profundamente la escuela en una escuela que de para pocos a para todos. Y la primera que podemos pensar es el tema sobre el cual no vuelvo, pero el año pasado hablé mucho, lo que me presidió el profesor Zabalza habló mucho, es la importancia de las bases. Una vez las bases las daban la familia, y la familia pedía a la escuela de completar esta formación. No podemos seguir pensando lo mismo. No podemos seguir diciendo, lo siento señora, pero su hijo no tiene las bases. No la tiene porque no la tenemos nosotros. La madre no sabe decirlo, pero es así. Cuando pasamos de un porcentaje bajo del 20% al 100%, el 80% no es capaz de ofrecer a sus hijos bases culturales. Le da mucho, le da afecto, le da una cultura también, pero no son las nuestras bases. De esta tenemos que hacernos cargo nosotros. La escuela, antes que ponerse el problema del programa, tiene que ponerse el problema de las bases culturales. Y claro que en esto asume una importancia suma toda la escuela infantil. Porque allí, libres de los temas de los programas, de las competencias, de los aprendizajes, podemos dedicarnos con tranquilidad y con pasión a construir bases. Ahora, no tengo tiempo para describir en qué sentido, pero significa que los niños tienen que entrar, o claro que este papel también es de la escuela primaria, debe seguir dando bases, especialmente cuando no hay. Si no hay, hay que construirlas. Por primero hay que ofrecer a los niños un lugar capaz de suscitar emociones culturales. Un lugar entrando en el cual uno se da cuenta que está entrando en un lugar especial. Un lugar donde se oye música, donde se ven cosas bellas, arte, donde tiene espacios que tienen un sentido, no espacios vacíos, no espacios repetidos como normalmente son las escuelas, que no tiene un patio que es una plaza de toros, sino que es un espacio abierto para seguir pensando de manera cultural, donde hay una huerta, donde hay un pequeño estanque, donde puede encontrar animales, bueno, muchas cosas. Una escuela que antes de enseñar ofrece, por ejemplo, ya lo hablé el año pasado, pero es una fijación para mí, la lectura. No podemos pedir a niños que nunca han escuchado una lectura altavoz
porque en sus casas no hay libros, no hay adultos que leen, no hay adultos que saben leer, pedirle que aprendan a leer descifrando letras, por favor. Tenemos que ofrecer el regalo de leer a los niños todos los días. Leer libros que vivan la experiencia de la escucha hasta desear poder seguir solos leyéndose libros. Y esto vale por la lectura, vale por la escritura, vale por el cálculo, vale por todo. No hacemos preescritura, no hacemos prelectura, hacemos actividades con sentido. El año pasado presenté la experiencia de las cartas de amor de Reggio Emilia. Bueno, la idea es esta. Los niños hablan, los niños cuentan, los niños inventan, el adulto escribe. Y las palabras escritas salen en las paredes del aula. Una escuela que acoge. La escuela normalmente era un lugar donde los hijos, los niños, las niñas iban para escuchar. Su papel, un poco como está ocurriendo hoy. Vosotros estáis escuchándome, probablemente no tendremos tiempo para discutir, por lo cual la esperanza es que os lleváis algo que después sea útil en vuestros ámbitos. No es importante discutir conmigo. Pero claro, esto era la escuela. Esto sigue siendo la universidad. Alumnos que escuchan un adulto, presumiendo que los que escuchan son los que no saben y lo que habla es lo que sabe. Por lo cual, claro, que lo único que pueden hacer personas que no saben es escuchar. Bueno, yo estoy proponiendo exactamente el contrario. Que el primero que la escuela haga es escuchar a los alumnos. Es solo escuchando los alumnos que el profesor puede saber dónde están, lo que saben hacer. Por lo cual, escuchar no es solo escuchar con oído, sino escuchar significa ofrecer a los alumnos un amplio abanico de los lenguajes. No hay lenguajes menos importantes como alude esta propuesta de ley. No hay lenguajes que tienen que ser privilegiados. Es una visión vieja, bastante tonta del desarrollo, pensando que escribir bien es más importante que bailar. Depende de lo que quiero hacer en la vida. No tiene sentido crear estas... Porque claro que una de las formas más importantes y más poderosas, excluyentes de la escuela, es la selección de los lenguajes. El derrumbe que nosotros podemos demostrar en el pasaje de la escuela infantil a la escuela primaria es exactamente esto. Mi hijo, el primer día de escuela de primaria, volvió a casa y me contó, la maestra ha dicho que desde hoy basta jugar. Lo ha dicho muy claro, parecía que sabía que yo tenía que llevármelo en el mundo. Porque de este momento los niños saben que van a hacer cosas importantes, que significa escribir, leer y contar. Y claro que si estos son importantes, mi dibujo al suelo es problema tuyo. Y el dibujo de los niños va perdiendo interés, sentido, importancia y calidad. Porque hacer una cosa de calidad cuando no es reconocida, no tiene un sentido económico. Y nosotros siempre nos portamos con criterios económicos. Lo que no vale la pena lo dejamos. Por lo cual la escuela que estamos pensando es una escuela que permite a cada uno de elegir su lenguaje. Bueno, aquí hay algo de impresionante. El artículo 13
de la Convención de los Derechos del Niño, que debería ser, lo decía a lo mejor el año pasado, un texto que cada uno de vosotros debería conocer de memoria, porque es el derecho más alto que hoy defiende los niños. El artículo 13 dice, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Esto lo dice la ley del Estado español. Y es una ley prevalente. Vale más, en el caso lamentable que fuera aprobada la nueva ley, esta vale más que la nueva ley. Por lo cual la escuela que estamos pensando es una escuela que ofrece muchos lenguajes porque cada uno encuentra lo suyo. ¿Y cómo puede ser esto? Tenemos que pensar a otra escuela, hecha distintamente. Antes el profesor decía, una escuela sin muros. La escuela infantil muchas veces tiene esta apariencia de no tener muros. Son espacios amplios, articulados, con rincones. Todo esto se pierde. Y los niños entran en una escuela hecha de aulas. No tiene sentido. ¿Qué es el aula? Siempre se arriesga que sean jaulas. Y porque es un lugar innatural, totalmente innatural. Solo en la escuela hay. Y es un lugar donde los niños sentados por horas, a pesar que sean cansados, como decía el niño gitano, listo, pero no adecuado a la escuela, no acostumbrado, sentados hacen de todo. Es decir, en el mismo lugar, en la misma postura, se hace todo, todas las disciplinas. Yo no vivo así. Los científicos no viven así, los artesanos no viven así. ¿Por qué escuela? Yo en mi casa tengo dos talleres. Claro, lo tengo ahora que soy viejo, después de tantos años de compartir el espacio con una familia de 5 personas, ahora se han ido los hijos y ocupé todos los espacios y puedo tener un espacio para dibujar y un espacio para escribir, que son totalmente distintos. Claro que yo podría hacer la una y la otra cosa en cualquier lugar. Lo hacía aquí cuando perdía el ritmo de la conferencia y hacía un dibujo. Pero me gusta tener un espacio apropiado. Casi me siento mejor, porque subiendo la escalera, entrando en el despacho de Frato, allí tengo todos mis dibujos, los colores, los pinceles. En el otro tengo la computadora, tengo los libros, toda la librería. Eso es otra cosa. Es más fácil para mí. Pensamos en un niño, que solo porque suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, y él puede esconder un libro y sacar otro. Por esto en 5 minutos, en 1 minuto tiene que cambiar el chip, cambiar el diccionario, cambiar manera de pensar, porque ha salido el señor de lengua, ha entrado la señora de matemática. Nuestros hijos probablemente lo saben hacer, pero la mayoría no. No tiene sentido. Ellos necesitan un tiempo que va alargándose a lo largo de la matemática, siguiendo pensando en lengua. Por lo cual, cuando llegará la de música, solo están empezando a pensar de matemática, por lo cual están perdiendo todas las propuestas. Ahora, lo que me parecía muy importante tener una escuela de talleres y de laboratorios, y no de aulas. Dejamos las aulas, convertiémoslas en lugares significativos y que los niños se muevan, pasando de un lugar a otro, donde se puede tomar una postura distinta. Y será interesante que sentados no sirve casi para nada, solo para escribir. Se dibuja en el suelo, se dibuja en la pared, se escucha música o lecturas tirados en el suelo o de pie, o como queremos,
como hacemos nosotros cuando leemos una novela, por favor. ¿Quién de nosotros lee una novela sentado en la mesa? En este caso, la escuela goza de la diversidad, porque la diversidad la hace rica, hasta los últimos niveles de la discapacidad. Todos los niños tienen ámbitos de excelencia y ámbitos de discapacidades. Yo tenía los binomios y tenía el dibujo. Y cada uno tiene esto. Me gusta mucho como, ¿cómo se llamaba? El neuropsiquiatra norteamericano, lo de la mujer que parecía un sombrero. Bueno, no importa. Decía, ahora me va a salir, pero decía que trabajó mucho con la discapacidad y especialmente con los sordos. Ha dado una definición que a mí me encanta. Los sordos son exactamente igual a los demás, solo que no oyen. Aparentemente es una tontería, una definición casi que no tiene sentido. Pero si pensamos que normalmente un niño sordo es totalmente distinto de los demás, ¿por qué no oye? Pensar que es exactamente igual a todos los demás, solo que no oye, cambia totalmente nuestra actitud y nuestra relación con él y la relación que él puede tener con los demás. Bueno, aquí debería hablar de mucho más cosas y no lo hago. Que esta escuela debe ser una escuela científica y no dogmática, una escuela que se mueve con una actitud de investigación, una escuela que no puede seguir un libro de texto que es lineal, sino moverse de manera distinta, más rica, más cerca de cómo se mueve el pensamiento científico, una escuela creativa que eduque a los niños al placer y a la emoción de buscar nuevas salidas, nuevas soluciones. Y por fin, una escuela cooperativa y no competitiva, por favor, señor ministro. Una escuela cooperativa. Una escuela democrática donde los niños no solo son escuchados por los maestros para saber los maestros que saben los alumnos, sino que son escuchados también para participar al gobierno de la escuela. Bueno, me falta el último punto. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Aquí también estamos asistiendo a una equivocación fatal. Nuestros países, yo lo puedo demostrar por Italia, me parece que ha pasado lo mismo, en estos 40 y pico años han intentado cambiar la escuela cambiando las leyes. En Italia fue casi un orgullo de cada uno de los ministros de Educación hacer una reforma educativa. Cambiaron todo, cambiaron nombres y contenidos, cambiaron la arquitectura, los horarios, las disciplinas, muchas veces los programas. Lo único que no cambió es la escuela. La escuela que he hecho yo se parece demasiado a la que ha hecho mi nieto mayor, que tiene 23 años, y creo, espero que no, pero la que va a hacer Nina, que la va a empezar el año próximo. Esto no puede ser. Con lo tanto que ha cambiado el mundo, la escuela se ha quedado casi igual. Dice, pero ha cambiado. Sí que ha cambiado, ya lo sé. Estamos trabajando sobre esto. Pero poco. Y pocos. Seguimos hablando de nuestros hijos, diciendo el primero no ha tenido suerte. La segunda sí que ha tenido suerte. El tercero regular. Esta es exactamente lo que yo puedo decir de la historia escolar de mis hijos. Esto no es correcto, no es posible. Tener una buena escuela es un derecho, no es una suerte, no debe ser una suerte. ¿Y cómo podemos garantizarlo? Claro que
si las leyes fueran capaces de cambiar la realidad, era el camino más rápido, más inteligente. Buscamos buenos pedagogos, no lo ha hecho este último ministro, pero normalmente así han hecho. Italia tiene una legislación escolar estupenda. Todo lo que yo estoy diciendo está en las leyes, pero esto no consigue cambiar las prácticas. Pero ¿cómo podemos hacer? Yo creo que la solución es muy clara, muy simple, muy inmediata. Tenemos que cambiar los maestros. Tenemos que formar buenos maestros. Es que esto seguimos diciéndolo a lo que ya lo son, porque los otros no asisten a estas conferencias. Yo creo que nunca encontré un mal maestro, sino algunos de mis hijos, pero bueno, era otro caso. ¿Cómo se forman buenos maestros? Repito, aquí tendría que empezar una nueva conferencia y no me lo permiten. Solo decir esto. Yo he hecho un listado de características. Una escuela de la escucha, una escuela de las diversidades, una escuela creativa, una escuela cooperativa, una escuela científica, una escuela democrática. Yo creo que estos son conceptos bastante compartidos. Yo creo que los encontramos en casi todos los libros de pedagogía. Yo creo que la mayoría de los profesores de la universidad está proponiendo a sus alumnos estas ideas, diciendo que así debería ser la escuela. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen como antes. Lo hacen enseñando de una tarima a personas que lo están escuchando, que tienen que tomar apuntes para repetir mañana al examen exactamente lo que ha dicho el profesor, posiblemente comprando sus libros. Claro que así no cambia nada. La formación debería ser coherente con el modelo educativo. Si compartimos estas características de la escuela, así debería ser la formación inicial. En talleres y laboratorios, no en aulas, con grupos de debate, con investigaciones, con creatividad, con una metodología científica y no dogmática, por lo cual no, por favor, repetir lo que ha dicho el profesor, intentando a conseguir lo de lo cual empezamos, que un día los alumnos puedan ser mejores de los maestros. Y por esto me gusta citar la frase de una persona a la cual yo debo mucho, no he tenido la suerte de conocerlo, Don Milani, que fue un educador que dedicó su breve vida íntegramente a la educación, que publicó con sus alumnos la Carta a una maestra, que se conoce aquí también y creo que es publicada por una editorial que está presente en este congreso. Vosotros tenéis la suerte y el orgullo de tener un movimiento, un grupo de trabajo en España, que se llama Grupo Milaniano, que publica una revista que yo recibo, a la cual que yo suscribí, que se llama Educarnos, que sigue el modelo de Milani y sigue publicando materiales, cartas y libros sobre este gran educador moderno. Bueno, un alumno le escribe una carta muy dura, en la cual lo critica. Y él contesta a su alumno: la escuela debe tender toda ella hacia la espera del día glorioso en que su mejor alumno le diga: pobre vieja, ya no entiendes nada. Y la escuela responda con la renuncia a conocer los secretos de su hijo, solo feliz que su hijo esté vivo y rebelde. Ojalá podamos educar alumnos desde los 3 años rebeldes. Gracias.
Francesco, gracias de nuevo. En nombre de la asociación y de todas las maestras y maestros, educadoras y educadores que estamos aquí, decirte que por favor no cambies y que sigas viniendo a nuestro país a llenarnos el corazón de ilusión, de esperanza y a pensar que realmente nuestra escuela va a ser la escuela que tú quieres. En el nombre de AMEI, muchísimas gracias. Bien, ha llegado el momento